vamos a repasar los principales conceptos en macroeconomía, empezando por los modelos intertemporales. En este caso, la idea es deducir la ecuación de Euler a partir del comportamiento homogéneo de ya no agentes representativos, sino familias. Un poco la idea del planteo matemático es estas preferencias son separables aditivamente. Se va a incluir un factor de descuento. El ingreso se toma como exógeno. Va a haber consumo y la posibilidad de ahorro va a estar dada por la tenencia de bonos. En este caso explica solamente el caso para 2 periodos y dice que bueno, habrá una ecuación de restricción presupuestaria por cada periodo. La deducción se hace con las condiciones de primer orden. Se llega a esta ecuación de Euler donde podemos ver que la utilidad marginal de consumo presente dividida la utilidad marginal de consumo futuro es igual al factor de descuento multiplicado por el factor de capitalización, que en este caso es 1 más la tasa de interés. Incluyendo una forma funcional a la función de utilidad, como por ejemplo el logaritmo, puede llegarse a una forma específica de esta ecuación de Euler y hacer estática comparativa. Un poco la idea era ver el rol que cumple la tasa de interés en modelos intertemporales y remarcar acá unos supuestos más neoclásicos de que bueno, la tasa de interés se termina endógenamente y los agentes en esta economía son prestadores. Si los bonos, su tenencia en bonos es positiva y son prestatarios, perdón, si la tenencia en bonos es negativa. Las condiciones son que se vacíe el mercado, por lo cual debe haber ya una sectorización heterogénea de agentes porque habrán prestatarios y prestamistas. Para que se dé el caso de competencia perfecta o equilibrio competitivo, los precios son tomados como dados, los agentes se comportan racionalmente o supone expectativas racionales y los mercados se vacían. Bien, recalca un poco la idea de que el ingreso en este caso es relativo, el ingreso en el periodo corriente es en proporción del ingreso en el periodo futuro. Digamos, si ambos aumentan un 50%, las decisiones de consumo y ahorro no van a variar. Puede demostrarse que, llegando al caso donde se plantea el modelo en infinitos periodos, la ecuación de Euler es idéntica para el periodo subsiguiente. Obviamente, también hay unos supuestos de solvencia, de que todas las deudas se pagan y otras cosas que están un poco más implícitas en el modelo, pero vamos a pasar a los juegos de política. Los juegos de política, trayendo esta idea de intertemporalidad, es cómo el sector público intenta de alguna forma influenciar al sector privado para que se comporte de determinada manera y, digo, como que logre alinear esas expectativas con obviamente el menor costo posible del lado del gobierno. Se va a hablar mucho de la credibilidad en este caso porque obviamente el gobierno en este caso va a hacer anuncios de política
y el impacto de ese anuncio va a depender de la credibilidad que tenga, obviamente, en ese momento. Un poco acá la modelización explica que antes del anuncio se va a dar una meta de inflación, por decirlo así, se va a establecer una inflación objetivo que el privado va a elegir creer o no, y a posteriori se va a dar un estado de naturaleza, que son estocásticos, estos shocks de demanda, de oferta, perdón, que van a influenciar la decisión final del gobierno. Quizás la parte más formal del planteo, eh, bueno, separa en ex ante y ex post. Obviamente el tema del ex ante del shock tiene que ver con la credibilidad, y el ex post tiene que ver con los costos que decide finalmente asumir el gobierno de acuerdo a la postura que tomó el privado. Por eso va a haber una función de pérdida. La idea, la regla óptima del gobierno va a ser anunciar estas expectativas inflacionarias con su anuncio. Que lo logre o no, nuevamente depende de su credibilidad. Se pueden establecer regímenes discrecionales o regímenes de regla simple, como vamos a ver ahora. Ambos tienen sus pros y sus contras. La discrecionalidad obviamente es como un manos libres, y la regla simple es como un atado de manos. Esta discrecionalidad permite amorigerar los shocks exógenos a la economía, siempre y cuando también exista la posibilidad de sorprender al sector privado. Lo vamos a ver ahora. Nuevamente a la de reputación. Como habla que también este es un juego donde hay interacciones repetidas, hay que ver hasta dónde se puede disciplinar a los policymakers. Bueno, acá nuevamente el horizonte infinito agrega un factor de descuento, un factor de impaciencia. Va a incentivar a que la inflación sea cero para evitar el castigo, ¿sí? En el caso donde se está hablando de regla simple. Vamos a ver un poco más claramente. Bueno, un poco la política tiene objetivos propios, un marco institucional, etcétera. La pregunta es sobre el efecto de política. Acá menciona unos efectos generales, efecto Cobra, que es cuando la suba de precio de, de un bien, en lugar de generar una contracción en la oferta, porque contracción en las cantidades ofrecidas, porque digamos de alguna forma se equilibra el ingreso de la empresa o del productor, hay un efecto donde eso exacerba todavía más la oferta porque entran nuevos productores al mercado. Ley de Campbell. eh, Cuando también tiene otro nombre que es Teaching for the Test, cuando se, se diseñan las políticas, digamos, como para cumplir el estándar, para que la medición de bien, más que para que tenga un impacto real. La ley de Goodhart permite, o sea, digamos, va un poco más al caso de este control de estadísticas riguroso que no se torna tan efectivo por esto mismo que hablábamos, no es capaz de medir realmente el impacto real, usa proxies, y esas proxies quizás es un poco rígido evaluar el desempeño solamente con esas variables que son las que sí se pueden medir. Y ahí viene la crítica de Lucas, la respuesta privada a las políticas. El privado siempre va a jugar el juego, digamos,
va a ver que si el gobierno es inconsistente, se va a aprovechar, va a sacar ventajas de las políticas que genere el gobierno. Una cuestión muy importante es si la política se supone transitoria permanente desde el lado del privado, tiene que ver con la credibilidad de estos anuncios y promesas, y por otro lado la flexibilidad para responder a las contingencias. Esta flexibilidad depende también de los incentivos políticos, por lo cual puede darse el caso de inconsistencia temporal, ¿sí? Donde se anuncia una cosa y se termina ejecutando otra solamente por los incentivos políticos, para minimizar su función de pérdida. Acá habla de que el gobierno actúa primero, el privado responde con sus expectativas, la naturaleza genera este shock estocástico, se define el nivel de precios y se define el nivel de actividad. En este caso X es el desvío de la tendencia. Las expectativas se suponen sesgadas por hipótesis en el sector privado. Bien, estas son las preferencias del sector público, tanto del privado, de cada uno de esos privados, por eso el subíndice I. Podríamos decir que la función de pérdida del sector público depende del precio, ¿sí? O sea, el nivel de inflación y el nivel de actividad que se logró sobre la tendencia o por debajo de la tendencia. Pero, obviamente acá todo lo que suma, de alguna forma, cualquier desvío de la tendencia se considera nocivo en este caso. Está al cuadrado, cualquier desvío aumenta la función de pérdida. En el caso del sector privado, obviamente que cualquier desvío de su predicción de los precios va a generar como un malestar o un perjuicio, porque obviamente la proyección de su producción lo hizo en base a su percepción, a sus precios esperados. También el desvío del producto potencial genera estas disrupciones que no estaban planificadas, generan de alguna forma pérdidas. Bien. Obviamente la función del gobierno se maximiza si el nivel de precios, la inflación es cero y estos dos términos son semejantes o casi que se anulan. Pero este es un objetivo inalcanzable. Se generan estas tensiones para sorprender a los agentes y así lograr este ajuste de precios que tienda a cero, tienda a anularse. Está este supuesto de teoría de juegos, que un agente sabe lo que otro agente sabe, lo que otro agente sabe, un poco esta iteración infinita de que todos conocen los planes de todos. El gobierno controla los precios, los agentes individuales controlan sus expectativas, y existen dos casos, dos modelos puros, digamos, el discrecional y el de regla simple. En el discrecional juega primero el gobierno, juega último el gobierno, perdón, en la regla simple juega primero y vuelve a jugar a lo último para ajustar. En cuanto a la discrecionalidad, hay un anuncio, expectativa, shock, y se determina el precio después, a posteriori, no ex post. Ya que hay plena flexibilidad de parte del gobierno a hacer lo que quiere al margen de sus promesas, el gobierno,
privado le descree y el anuncio no tiene credibilidad. Entonces lo que se evalúa o lo que incorpora el sector privado es la función de respuesta del gobierno en los precios y a partir de ahí se determinan los precios esperados y después con el shock se van a determinar los verdaderos precios y los productos, el nivel de actividad. Se minimiza la función de pérdida. Un poco llega a un equilibrio de NAF, donde tiene incentivos al desvío. Un poco el desarrollo más formal. Pasamos al régimen de regla simple, donde el gobierno actúa primero. Otra vez el privado determina sus expectativas en base a los precios, se realiza el shock y el gobierno determina los precios, pero esta vez tiene el costo de incumplir el régimen o el compromiso estricto al cual se sometió y por lo cual va a haber un costo asociado en caso de incumplir. Esta penalidad autoimpuesta, si bien permite alinear expectativas porque desincentiva justamente los incentivos políticos, entonces desde el principio ya el gobierno va a elegir anunciar el menor costo posible, o sea, los precios más bajos posibles. El privado se va a alinear con esa expectativa, o ese anuncio, perdón, va a alinear sus expectativas con el anuncio. Acá un poco el tema de los coeficientes de cada función. Se plantea como un dilema entre el manejo de expectativas en el caso de regla simple y la gestión de perturbaciones o shocks exógenos en el caso de discrecionalidad. Hay un régimen mixto que se llama regla contingente que combina la flexibilidad con credibilidad de anuncios. Hay una predefinición contingente que esto lo que vamos a ver es que agrega dificultad a la interpretabilidad del plan, del régimen. El gobierno anuncia ya una función de respuesta a los precios. El costo doblemente de incumplir sigue siendo alto, el privado determina sus expectativas de precios, el shock se determinan los precios y se verifica si el precio fue acorde a la función de respuesta en función del shock observado. Los problemas que plantea esto es la observabilidad del shock, la especificación de la función de respuesta. Digo, eso es lo que trae complejidad acá dice, ¿no? Se supone condición necesaria, plena observabilidad y conocimiento del shock. La solución del juego va a dar que tiene equilibrios óptimos con respecto a los de regla simple y respecto a los de discrecionalidad, pero bueno, existe este trilema de credibilidad, que es lo que maximiza la regla simple, flexibilidad, que es lo que maximiza la discrecionalidad, y simplicidad, que es, perdón, simplicidad es lo que maximiza la regla simple. Credibilidad es lo que maximiza, bueno, ahí como están un poco repartidos. Lo que sí, digamos, debería ser al revés, por la contraria. El que minimiza la simplicidad es regla contingente, el que minimiza la flexibilidad es regla simple, el que minimiza credibilidad es discrecionalidad. Muy bien. Pasamos de juegos de política con este enfoque intertemporal ya a modelos de inflación, ideal de inflación. Acá se va a plantear el modelo Kagan, hace un desarrollo un poco más formal, matemático, pero se llega a que hay dos equilibrios estables. ¿Sí? Una de las condiciones da que esta recta del déficit
que atraviesa esta curva de inflación en función del déficit, de oferta de dinero en función del déficit. Vamos a verificar. Sí, son los precios. O sea, de alguna forma es la inflación lo que está representado en la gráfica de abscisa. Lo que se puede evaluar es que en este caso, bajo cierta condición puntual, esta curva de Laffer genera dos equilibrios estables en intersección con la curva del déficit, A y D. Lo que se puede decir es que ajustando, con ajuste fiscal, reduciendo el déficit o amplificándolo, se pueden mover los equilibrios. Son equilibrios estacionarios. Este es el modelo quizás más simple cuando se agrega el efecto Olivera-Tanzi. Como el efecto Olivera-Tanzi, la curva del déficit empieza a tener pendiente positiva, por lo cual ahora los equilibrios ya no son ambos estacionarios, sino que el equilibrio de baja inflación es inestable y siempre se converge al equilibrio de alta inflación. Esto tiene que ver un poco con los rezagos en la recaudación de impuestos en regímenes de alta inflación. O sea, el régimen de alta inflación genera que quizás hasta el costo administrativo de la recaudación de impuestos supera a la recaudación real, por lo cual este desequilibrio fiscal se exacerba en regímenes de alta inflación. Un poco más el planteo viene a decirnos que acá se van a formalizar un poco más las ideas en notación matemática. El déficit fiscal es autónomo como supuesto del modelo, el déficit se financia con emisión monetaria, el mercado de dinero se ajusta instantáneamente, en economía encerrada, por lo cual es un sistema que no se completa el solo. Bien, modelo clásico. La estructuración es que hay estos tres componentes, tanto el mercado de dinero, la formación de expectativa de los agentes y el déficit fiscal, se juntan en esta ecuación que va a dar lugar a la curva de la. Bueno, obviamente el logaritmo natural para simplificar los cálculos y la derivada hace que uno pueda llegar a, a esta ecuación diferencial luego de sustituir a esta ecuación diferencial. La condición de estabilidad de Kagan, que era el PDF que estamos viendo recién, es que si este alfa beta es menor a 1, implica que el equilibrio de alta inflación es inestable mientras que el de baja inflación es estable. Por lo tanto, un ajuste fiscal es suficiente para llevar a la economía del equilibrio alto hacia lo bajo. Este alfa beta de alguna forma es como el nerviosismo o qué tanto ajustan las personas frente a un contexto de alta inflación. Acá se puede ver que hay convergencia hacia el de baja inflación al salirse del de alta bajo la condición de nerviosismo menor a 1. Y si el déficit baja, se puede salir de este equilibrio y converger hacia el de baja inflación. Agregando el efecto mencionado Olivera-Tanzi, en este rezago de la recaudación, se agrega este coeficiente gamma, la deducción es idéntica, el gamma está en función de los precios, ahora la recta tiene pendiente positiva, de nuevo la deducción matemática. Se llega a esta fórmula, bueno, y analizamos estabilidad. Ahora con ya la condición de Kagan, nerviosismo menor a 1 o mayor a 1. En el mayor a 1 vamos a ver que este caso, ya
ya no se da esta condición de estabilidad, por lo cual, bueno, van a haber varios equilibrios. Se va a converger al régimen de alta inflación. Entonces, digamos, la peligrosidad de que este coeficiente dé mayor a 1, que significa que hay una elevada demanda de dinero por parte de los agentes, ¿sí? Y eso converge hacia un equilibrio no deseable. Bueno, acá es un poco más análisis de estabilidad con el tema de la singularidad. Según en qué tramos de la singularidad, se va a ir de un equilibrio al otro. La condición de Kagan no es suficiente para desarmar una trampa de alta inflación con la seguridad hasta la izquierda. El ajuste fiscal no es suficiente para estabilizar. Bueno, en el caso donde la singularidad está en el medio, ambos equilibrios resultan estables. Acá unas nociones más de estabilización, quizás faltó el tercer caso donde la singularidad esté a la derecha, pero obviamente se iba a converger al de alta inflación por cercanía. Bien. Básicamente resume que el equilibrio presupuestario es permanente como condición necesaria de planificación exitoso. Deberían darse las condiciones, ¿no?, de disciplina fiscal y o un banco central independiente para prevenir los déficits fixados, la necesidad de anclar las expectativas individuales de inflación para poder dar lugar a que se alineen las expectativas y se termine de alinearse en la inflación y que se terminen estos procesos. Bien. Luego de ver régimen de alta inflación, podemos ahora pasar a la variación en el tipo de cambio y cómo estos se traducen en las crisis de stop and go. Un poco el stop and go es generado en Argentina por la restricción externa, se debe a los saltos en el tipo de cambio nominal que generan escasez de divisas con fuerte restricción de rendimiento de los salarios y relaciones de producto. Bien, para modelizar esta situación se segmentan en grupos heterogéneos, tanto trabajadores como capitalistas. Se va a ver que hay una distribución de ingresos entre ellos. Y lo que podemos hablar es que las devaluaciones acaban a jugar un rol en la dinámica de las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque según el FMI deberían inducir un superávit comercial que permita mantener este ritmo de sustitución de importaciones eh, a través de industrialización, lo cual impone la necesidad de importar maquinaria, bienes de capital. Eso es lo que en algún momento empieza a generar el déficit de divisas cuando hay crecimiento económico, y la solución sería, bueno, cambiemos el estado de la balanza de pagos, hagamos que haya superávit. ¿Cómo? Devaluando. El problema es que en una economía semi-industrializada, bueno, obviamente se habla de un sector transable, que es el agropecuario, que tiene una oferta inelástica, que está sujeto a los shocks de oferta, de demanda del mundo, de los commodities alimenticios, y otro sector semi-industrializado, que tiene más una competencia monopolística, y sus mercados no acceden a los mercados, sus productos no acceden a los mercados externos, quizás porque no logran competir por sus altos costos locales. La modelización un poco de estos transables y no transables, podemos decir que da esta restricción externa
que tiene que ver con la falta de divisas, la falta de ingreso de capital, la demanda de los no transables, o sea, los bienes de producción domésticos, está constreñida por la oferta de transables. Y se condicionan mutuamente estos dos mercados heterogéneos. Acá explican un poco también que los efectos de una evaluación son contractivos porque el ingreso en no transables, o sea, consumo doméstico, el consumo, perdón, de productos importados, depende al final y se mide en dólares, por lo cual el salario se mide de alguna forma en dólares cuando se adquieren productos importados, y en este caso el, el equilibrio en la balanza de pagos se logra no mejorando la competitividad en cuanto a las exportaciones, sino reduciendo el consumo de importaciones, lo cual obviamente desploma un poco el mercado interno y el consumo de los individuos. Bien. Acá se tiene en cuenta quizá la privacidad que tienen los sueldos, si bien la variación es en real, acá se habla de que, bueno, hay una pegajosidad nominal por las rigideces contractuales que restringen estos movimientos descendentes en los precios. Bueno, un poco la profesión de neutralidad del dinero a largo plazo. Se dice que al final las variaciones en el tipo de cambio y todo debería tener un efecto neutral a largo plazo. Si bien en Argentina se evidencia que el pass-through, la intensidad del traslado del tipo de cambio, tiene un impacto directo considerable en los precios consumidores. Bien. Continuando hablando un poco de este tema, acá se cuestiona Krugman y Taylor, si no me equivoco. Krugman y Taylor se cuestionan esta aceptación generalizada de que las evaluaciones son expansivas, que no poseen evidencia empírica firme con respecto a eso. Cuando hay un déficit en la balanza de pagos, los bienes transables incrementan su precio inmediatamente, reduciendo el ingreso real, que es un poco lo que se mencionaba recién. Esto aumenta las ganancias de los exportadores. Mm, Y obviamente, si bien acá está esta asimetría, donde aumenta el ingreso de los capitalistas exportadores, pero se reduce el ingreso de los que serían pertenecientes a la economía doméstica o de producción no transable, y hay una propensión al ahorro y al consumo en cada uno de ellos distinta, por lo cual los capitalistas agropecuarios tienden a ahorrar más, y aparte se supone que son eh, menos personas, menos individuos, menos agentes, por lo cual no se vuelca al consumo, sino que se vuelca a ahorro, y el impacto entonces en la demanda agregada es mucho mayor, ya que se le redujo el ingreso a las personas que más consumían, al sector, al segmento de la población que más consumía. Un poco los precios de exportación y importación son fijos, digamos, se supone que el mercado global más o menos funciona como competencia perfecta, entonces los precios se toman dados. En cambio, en el mercado doméstico hay un markup que se le agrega a los costos de producción, y quizás esos costos de producción tan elevados son los que no permiten que compitan contra productos extranjeros. Esta redistribución entre trabajadores y capitalistas eh, desde el sector privado sucede, digamos, análogamente desde el sector privado al gobierno.
por lo cual también, digamos, hay un efecto reforzado en la caída en la demanda agregada. Bueno, obviamente ante una devaluación suben los precios de productos importados. Dado que los salarios nominales, los money wages, como menciona acá, son rígidos en el corto plazo, la redistribución se va a dar desde el ingreso de asalariados hacia las ganancias y las rentas de capital. Menciona de nuevo este efecto Díaz Alejandro de la proporción marginal a ahorrar distinta en cada uno de estos grupos segmentados. Se dice que aumenta el ingreso, los impuestos que cobra por retenciones a los productos agropecuarios, ya que aumentaron su ganancia, se aumentan también las retenciones, aumentaron su volumen exportador. En cuanto a los efectos monetarios de una devaluación, desde una perspectiva más monetarista, se dice que mantener la oferta monetaria constante ante una devaluación incrementaría la demanda de dinero, pero al estar constante, lo que va a suceder es que se va a contraer el producto. Bueno, un poco los argumentos en contra de la devaluación como fenómeno expansivo, como un hecho estilizado, ¿no? Que sea siempre expansiva. Se habla del problema estructural en la balanza de pagos. En el caso de Argentina, siempre cuenta corriente deficitaria. Explica que los productos importados y exportados no son sensibles a los precios, a los cambios de precios, por lo cual la oferta, tanto la oferta y la demanda más o menos buscan mantenerse. Entonces lo que se termina generando más que una sustitución de productos es una contracción en el producto, en el nivel de actividad. También se redistribuye el ingreso desde la mano de obra hacia el capital y termina generando un expenditure switching. eh, lo que se quería generar era un expenditure switching, pero en realidad lo que se termina enfatizando más con una devaluación en economías latinoamericanas es el expenditure reducing, ya que de alguna forma hace entrar al país en recesión. Bien. Teniendo en cuenta que vimos los modelos intertemporales aplicados a juegos de política como el gobierno incentiva al sector privado y cómo esto se traduce en quizás los problemas más significativos que tiene Latinoamérica en inflación y el tema del tipo de cambio que derivan después en esta crisis de stop and go, vamos a ver también cómo ahora esto se exacerba o está en su máxima expresión, así como cuando vemos inflación en los regímenes de hiperinflación, acá son las crisis cambiarias. Bien. Bueno, acá hace una breve referencia a que los movimientos de capitales tienen que ver más con inversión directa y inversión de portafolio. La inversión directa ya se refiere más a inversión productiva, los de portafolio son más inversiones tipo acciones y bonos. Especulación en moneda extranjera. Bien.
se dice que de alguna forma se va a hablar un poco de la especulación en su faceta estabilizadora o desestabilizadora. Se dice que si el arbitraje se sucede en una circunstancia normal, cumple una función de estabilización del precio alrededor del precio de equilibrio, pero bueno, si se producen especulaciones bullish o bearish, desestabiliza el mercado. Dar el ejemplo, por ejemplo, en regímenes más de tipo de cambio fijo, pero con variaciones pequeñas, tech regime, la especulación es intrínsecamente desestabilizante. Un poco acá se presupone que la desestabilización es dañina, y si bien es así porque la desestabilización no permite predecir con certeza los fenómenos y por lo tanto genera pérdidas eh, en las inversiones y en los negocios. Ahora uno diría, bueno, se soluciona con un tipo de cambio flexible, ya que la especulación en este tipo de mercados libres, son necesariamente estabilizantes por el sistema de arbitraje. Pero bueno, se puede argumentar que no siempre, no necesariamente, no es generalmente válido, ya que hay un ciclo, o sea, hay como un comportamiento cíclico oscilante eh, alrededor de un promedio. Bueno, habla de la convivencia de profesionales y no profesionales inversores en el mercado, pero es interesante ir un poco más hacia las crisis. Cuando se da el colapso de las crisis cambiarias, se dan cuando se colapsa un régimen de tipo de cambio fijo. Eh, de alguna forma el problema acá es que o hay atraso cambiario, que generalmente es lo que sucede, por lo cual el precio actual no refleja el precio de equilibrio o precio sombra, y lo que van a esperar los agentes es si hay como una expectativa fuerte de evaluación es cambiar sus dólares, obviamente antes de que se evalúe la moneda. Esto, la pregunta es si se hace un día antes o se hace el mismo día que se tiene la certeza de una evaluación inminente, y la respuesta es que en realidad se hace cuando el precio eh, llega al precio sombra, al precio de tipo de cambio de equilibrio, flotante. A partir de esto se genera el primer modelo la primera generación de modelos de crisis cambiarias que hablan de política exógena, que es como esta mala praxis de expandir el crédito doméstico con pérdida de reservas internacionales y financiándolo con emisión monetaria, lo cual es inconsistente a largo plazo y lleva a las reservas internacionales a un nivel mínimo. La segunda generación de modelos, también llamados de política endógena, eh, tienen que ver más con los cambios en el comportamiento del sector privado, y ya empieza desde el gobierno a haber un trade-off entre varios objetivos: el tipo de cambio, el nivel de empleo. La característica de estos tipos de modelos es que no están relacionados con los fundamentals de una economía, por lo cual una economía puede venir muy bien, con este caso las economías asiáticas, y sin embargo haber incurrido en una de estas crisis cambiarias que tienen una muy fuerte y súbita, una sudden stop, salida de capitales. Hay una tercera generación de modelos que relacionan las crisis bancarias con las crisis cambiarias. Dice que están muy relacionadas y que son como primas hermanas. Eh,
y está muy relacionado con el fenómeno de contagio de los ataques especulativos. Cuando estas crisis se transmiten de un país al otro con relativa facilidad, y el contagio también hace referencia a cuando se enferman agentes, participantes o agentes económicos que se encontraban sanos, con muy buenos fundamentals, igual sufran el contagio. La primera generación de modelos es una revisión rápida. La idea es que el tiempo al cual se va a generar el colapso del sistema es cuando las reservas dividido mu, siendo mu la velocidad de cambio de la demanda del dinero. Bien, rápidamente hemos mencionado ya, quizás es interesante volver sobre el tema de la generación de modelos. Lo que puede explicar es que estas crisis cambiadas en estos casos es que hay un shock exógeno inicial, genera una pérdida de reservas que no es esterilizada y por lo cual genera un congelamiento en el crédito. Dice Gandolfo que hay tres claves para entender estos problemas. Uno es el moral hazard o riesgo moral, debido a la sobreinversión. Hay como una lluvia de capitales y no se empiezan a poder distinguir cuáles son los capitales especulativos y cuáles son los capitales que buscan inversión real, como no se distingue cuáles son los good de los bad. Entonces, eh, perdón, ese no es la explicación. El riesgo moral que generó sobreinversión es cuando las firmas domésticas se comportan como si estuvieran aseguradas por el gobierno. Es decir, saben que en el caso de una crisis, el gobierno respalda a los bancos, por ejemplo, y va a preferir salvarlos a dejar que caigan que quiebren. De riesgo moral es como cuando uno se comporta, digamos, eh, de forma arriesgada solamente porque sabe que tiene un respaldo, cuando en realidad debería mantener siempre la disciplina al margen de que haya un respaldo. Esto genera como unas expectativas positivas demasiado como exacerbadas. Otra de las causas de estas crisis cambiarias en los bonos de tercera generación es la fragilidad financiera. Eh, la crisis, dado que hay un congelamiento de liquidez, puede desencadenar liquidación prematura de activos intermedios. Y el otro es el efecto hoja de balance, que es cuando una devaluación afecta justamente las hojas de balance de las empresas, y eso mismo quizás hace que incurran en pérdida y genere como una primera señal de alerta de que el negocio ya no está siendo rentable y bueno, se empieza este efecto de contagio donde se sale, acá explico, afecta el tipo de cambio real y hay un efecto en la hoja de balance. Esta es un poco la definición, el nivel financiable de inversión, IF. Me interesa un poco entender este ratio para evaluar cuánto es esta sobreinversión que representa Tita por sobre la riqueza de los agentes. Se puede ver en este gráfico que van a haber dos equilibrios. El punto intermedio es inestable, el equilibrio con baja inversión y con alta inversión. Lo que puede pasar es que el equilibrio de alta inversión, que por ejemplo en el caso de los países asiáticos estaban como sobreinvertidos, eh, todos confiando en que el gobierno iba a respaldar en caso de una crisis, los prestadores de repente se pueden volver muy pesimistas, un efecto de hoja de balance, ven que empiezan a dar pérdida a los negocios y el resultado es un colapso desde el equilibrio de alto nivel de inversión al de bajo nivel de inversión.
también tiene que ver con la fragilidad financiera, este colapso abrupto. La condición necesaria para que la crisis pueda ocurrir es que el nivel de inversión financiable sea mayor al nivel de inversión en cuanto a las derivadas, ¿no? A la evolución en el tiempo, eh, a la variación propia de ellas, perdón, digo que la variación de la inversión financiable sea mayor a la variación de la inversión. Es la condición para que la crisis financiera posiblemente ocurra. Bueno, ahora un poco los modelos de tercera y cuarta generación eh, no vienen al caso. El fenómeno de contagio, bueno, lo mencionamos en cuanto a la transmisión de shocks entre países. Bien, vamos a retomar un poco el stop and go, que tiene que ver con esto de las crisis cambiarias. Ya habíamos hablado del modelo de transables y no transables, pero sí recurrentes crisis de balance de pagos. Insuficiencia de divisas. Son crisis cambiarias recurrentes que se generaban porque había como una saturación del modelo de sustitución de importaciones, ya que empezaban a ingresar en la etapa más pesada, donde necesitaba más inversión de bienes de capital importados, y por lo cual estos requerimientos de importaciones aumentaban y no se podían satisfacer. Había insuficiencia de divisas. Están acompañados de la teoría de la evasión contractiva, que la habíamos comentado, la inflación estructural, que también la habíamos comentado en los modelos de alta inflación, y cómo la inercia inflacionaria juega un papel fundamental en mantener estos contratos indexados, y también lo vamos a ver un poco en la dolarización. Y bueno, acá básicamente la hipótesis es que el crecimiento está restringido por el balance de pagos. Desde una perspectiva más estructuralista o perspectiva histórica, se ve que estas contracciones siempre estuvieron acompañadas de aceleraciones inflacionarias y evaluaciones significativas, por lo cual la reserva del FMI, que es más ortodoxa y aplica estas medidas, no es funcional a los ciclos en cuanto al funcionamiento de Argentina para esta composición heterogénea en cuanto a los agentes económicos. Un poco se recuerda a la condición de Marshall-Lerner, que suma las elasticidades. Digo, este tema de las elasticidades, que lo vamos a comentar un poco, no aplica para el caso de Argentina. También se hace referencia al teorema de la política económica de Timbergen, que no se pueden cumplir, o sea, para alcanzar tantos objetivos, n objetivos, se debe tener n instrumentos independientes. Eh, Acá vamos a ver cómo esto quizás inhabilita la posibilidad de alcanzar objetivos en simultáneo. Bien. Este es el diagrama de Swan que plantea el equilibrio externo, el equilibrio interno y las cuatro zonas donde se puede caer en función del R, nivel de producto y tasa de interés o inflación, tipo de cambio real, tipo de cambio real. Y el nivel de absorción doméstica. La composición es básicamente la composición del gasto y el tipo de cambio real. Bien. Pero vamos a hacer un poco más al tema del estructuralismo, este estrenamiento externo, restricción externa, genera estos efectos contractivos sobre los precios, ya que la evaluación reducía los ingresos reales medios en dólares de los acelerados. Este efecto Díaz Alejandro que ya hemos mencionado. La elasticidad cruzada de la demanda de bienes domésticos respecto al precio de los bienes importables era baja. Bien. Bien, esto lo que explica es por qué el consumo cae. Si bien, o sea, respecto al precio,
Mm, bien. Acá explica por qué también este problema con las importaciones, ya que uno no puede decir que los bienes importados eran simplemente sustitutos y se podían reemplazar con bienes domésticos, sino que eran complementarios con respecto a la producción doméstica. En consecuencia, las elasticidades de precios de las exportaciones y las importaciones eran bajas. O sea que independientemente de su precio, se iba a seguir manteniendo el nivel de demanda. Ya no había una relación fuerte entre el precio y la demanda de estas importaciones. Entonces, al final de cuentas, se generaba una demanda insatisfecha. No es que la demanda se volcaba al mercado interno. Entonces, lo que se generaba más que un cambio de composición en el gasto, un expenditure switching, era un expenditure reducing, ya que se dejaban de consumir productos importados por este cambio en los precios que generaba consecuentemente una reducción en el nivel de ingreso de las personas medidos en términos reales. Um, un poco los efectos de Olivera en cuanto al monetarismo. Se explica acá, Diaman, que hubo una estructura productiva desequilibrada, ya que digamos, el techo de la producción industrial doméstica está condicionada a la absorción de recursos de origen externos, o sea, la divisa de la economía. Digo, cuántos productos agropecuarios son exportados y generan divisas como para mantener el nivel de inversión en industria doméstica, por lo cual la capacidad de importar está ligada básicamente a la exportación de bienes primarios. Esa es la gran conclusión. El sector agropecuario, cuyos costos de producción eran internacionalmente competitivos, podía seguir, eh, mantenía esta continua producción de divisas, pero de alguna forma es una estructura asimétrica productiva desequilibrada. Eh, Acá explica un poco cómo el mercado doméstico importa insumos y bienes de capital exterior a un mercado de precio fijo, fixed price. Eh, y sin embargo, el- la exportación se produce en un mercado de flex price, precios flexibles, que digo, las commodities alimenticias que varían casi de forma cíclica. Por eso es que, digo, acompañado el ciclo de las commodities, estos términos de intercambio internacionales, era como se iba generando estos déficits eh, recurrentes en la balanza comercial, escasez de divisas, se terminaba teniendo que devaluar fuertemente, eso venía acompañado de inflación y obviamente se volvía a una recesión. Por eso en Stop and Go. Recesión, expansión, hasta que se queda sin divisas, vuelta a recesión mediante una devaluación, pass-through también de evaluación a precios que genera inflación. Impacto inflacionario de las devaluaciones, se habla de esta inflación cambiaria de pass-through. Todo esto generó históricamente una redistribución regresiva del ingreso, eh, regresiva en el sentido que vulnera a los más, que perjudica a los más vulnerables en favor de los capitalistas, ¿no? Reduce los ingresos de la clase productora de bienes domésticos a cambio de aumentar el ingreso y las ganancias, las rentas de los productores de bienes transables o bienes exportables. Nuevamente este efecto de Díaz Alejandro, la reducción de la protección media del consumo, por parte de los capitalistas también era lo que acompañaba este efecto recesivo. Y esto, el techo, ¿no? Fases expansivas estranguladas por la tendencia del desequilibrio de la balanza de pagos.
se verifica que este efecto expenditure switching de las evaluaciones no se aplica. Pero bueno, acá como que hay un caso más puntual, últimamente que vamos a la ley de Tier Wall. El modelo de crecimiento restringido por el avance de pagos. Bien, ¿cómo aplica la ley acá? La insuficiencia de divisas como condición fundamental del crecimiento. Entonces, Tier Wall dice que en el largo plazo las tasas de crecimiento del nivel de actividad del producto son determinadas por el cociente entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la elasticidad de ingresos de las importaciones. Por lo cual, el crecimiento entre más la población esté dispuesta a tener una baja elasticidad, por lo cual digo bien, las decisiones y las importaciones. Una baja relación entre el ingreso. Claro, el problema acá es que si sube el ingreso, lo mejor que podría pasar para que la tasa de crecimiento del país aumente es que eso no se vuelque a importación. Y que aparte la tasa de crecimiento de las exportaciones se mantenga o suba también para hacer crecer el producto. Esa es la ley de Tirgo. El límite superior de estas fases expansivas en este llamado techo ya no se podía crecer más en cuanto a exportaciones, por lo cual la tasa de crecimiento también del nivel de actividad tendía a cero. Esto es el llamado estancamiento, ¿no? Cuando ya los términos de intercambio no eran favorables. Mm, no. No, remarca un poco esta heterogeneidad estructural, dualidad de estructura productiva que hicimos recién, esta segmentación entre transables y no transables. Bien, reviendo todos estos fenómenos en cuanto a las crisis cambiarias, la devaluación y la estabilización como la inflación como fenómenos interrelacionados, vamos a plantear un poco el tema de la crisis en sí. Bien. Mm, Crisis como patologías, ¿no? Iniciando patologías en economías de larga escala. Dice que existen casos de cisnes negros, pero lo más común es que la perturbación sea generada endógenamente, o sea, por la propia economía, en estas fluctuaciones de ciclo de negocios, el boom and bust. Estas grandes recesiones generan perturbaciones en los mercados de activos, en las- los pasivos del gobierno, en las deudas privadas. Hay una revisión de la percepción de riqueza con cada una de estas crisis y un problema en cuanto a la capacidad de pago o solvencia. Eh, Quizás el factor explicativo son los fallos en gran escala de esta coordinación intertemporal. Como que resulta esta inconsistencia entre planes de distintos agentes en una misma economía. Comienza quizás con la crítica a las expectativas racionales, ya que una crisis, si hubiese expectativas racionales, había perfecta previsión y por lo cual una crisis sería esperable. No sería una crisis, ya que tiene efectos destructivos y nadie que podría esperar una crisis no la anticiparía. Por la cual la crítica a las expectativas racionales es que, si bien hace referencia a que la probabilidad subjetiva de distribución de resultados es igual a la objetiva, hay un problema analítico en esta construcción que tiene que ver con que, eh, o sea, está diciendo que la teoría económica y la real ley de probabilidad del sistema se corresponden con la probabilidad subjetiva asignada por un agente individual. Eh, Esta proposición de que la gente sabe tanto como el analista
bueno, es cuestionable, al menos se hace hincapié en que no, no es tan así, digo, es un problema teórico de estos modelos. Se analizan empíricamente economías pequeñas de bajos ingresos, quizás que tienen esta fuerte sensibilidad a los shocks idiosincráticos y las condiciones internacionales. En el caso de Argentina, sujeto a extraños intercambios. eh, Estas economías se verificó que son más propensas a experimentar grandes recesiones y durar más tiempo en estos ciclos recesivos. Y se deben generalmente en fallas en los términos de intercambio, y el contagio de recesiones internacionales que pegan mucho más en estos países pequeños y problemas en, digo, cuestiones que funcionan mal económicamente, problemas bancarios, colapso en el mercado de la bursátil, eh, el problema de la deuda pública, alta inflación, etc. Bueno, un poco la tipología de estas explicaciones. Mm, Vemos que lo que pasa ex post y es antes de las crisis en estos países es que la deuda, el déficit fiscal es mayor, eh, el déficit fiscal es menor, disculpen, acá. Gobierno, la deuda del Banco Central eh, aumenta. La cuenta corriente se vuelve superavitaria, perdón, y en este caso, bueno, más una cuestión de la cantidad de... Bueno, las explicaciones, problemas de coordinación mutuamente inconsistentes. El problema acá es de John Soo hace referencia a que los agentes se comprometen eh, digo, toman compromisos, asumen compromisos que eventualmente no van a poder cumplir o se van a encontrar en problemas para cumplir adecuadamente, o en el caso contrario aceptan promesas que son difíciles de llevar a cabo por parte del prestatario, si seguir. Estos contratos rotos son los que desencadenan la crisis. Eh, entonces hace un poco referencia a que siempre que hay una crisis hay nuevos eventos que son observados y esa nueva información se agrega al entendimiento del funcionamiento de la economía. Eh, las crisis siempre en las personas se mantienen en la memoria colectiva por un largo periodo de tiempo. Se suele decir eso, "Oh, esto es otra vez este problema", entonces no se descarta un poco el supuesto de provisión de perfecto. Estos problemas de crisis, cuando hay un problema de exacerbación o sobreinversión, hace referencia a cuando hay percepciones exageradas acerca del ingreso, acerca del crecimiento del ingreso, eh, llevando a excesivos niveles de endeudamiento y la emergencia del problema de solvencia. La crisis subprime es un claro ejemplo. Eh, Acá un poco los ejemplos donde se frustran estos intentos de predecir el movimiento del producto, eh, y ponen en tela de juicio quizás las predicciones, eh,
si bien trasladan un proceso histórico, lo construyen, hacen como una construcción estadística para predecir, eh, Weitzman, por ejemplo, hace referencia a que los cambios estructurales son constantes y eh, habría que rever permanentemente estos parámetros relevantes que cambian todo el tiempo y de alguna forma la información anterior queda obsoleta. Entonces, el aprender no implica converger al conocimiento definitivo. Y por lo cual, bueno, se dan estos errores a en gran escala y realmente genera un problema en la previsión de estas crisis. Habiendo visto las crisis, veamos un ejemplo puntual de cómo se intentó terminar con un régimen de inflación del 20% aplicando un plan de estabilización como son las metas de inflación que había funcionado en muchos países, ¿sí? Y terminó fracasando también en el caso argentino. Se dice que se empezaba con un significativo déficit de cuenta corriente, había una restricción externa, presencia de inflación, inercia inflacionaria, lo cual llevó a través de la implementación de este sistema, de este plan de estabilización, a que haya una excesiva construcción de débito externo. Incrementó mucho el riesgo de inversión en Argentina, o sea, la prima de riesgo de invertir, y se generó este sudden stop que terminó en un colapso del régimen de inflación, lo cual después se tuvo que recurrir al FMI. Bueno, era la primera vez que se implementaba un régimen de metas de inflación en una economía con inflación de más del 20% anual. Lo primero que se hizo fue el ajuste de precios regulados en transporte, subsidios y una evaluación del 40%, eliminando el cepo, el control de capitales, el movimiento de capitales. Hubo una muy importante entrada de capitales, quizás excesiva, lo cual generó este sudden stop en entradas capitales, después de haberse vuelto, digamos, como demasiado riesgoso haber invertido en un país que recién había empezado a cambiar su horizonte y como que había un optimismo excesivo. Lo cual de alguna forma empieza a truncar la posibilidad de desinflación de este plan de metas de inflación. La idea era usar la tasa nominal de interés para, para controlar la inflación. El problema es que la tipología también hace referencia a estas economías de inflación crónica, no solamente alta, baja o alta inflación, sino inflación crónica, donde hay una inercia existente que genera esta indexación de contratos a la inflación pasada, lo cual acá los agentes se bifurcan entre elegir creer la meta de inflación o seguir indexando. Y, digamos, acá como que es una heurística más simple seguir indexando y quizás las metas de inflación en ese caso fallan en anclar las expectativas. Acá vuelve un poco el tema de la credibilidad y los juegos de política. Este anuncio quizás no fue tan creíble y se pensó que el gobierno, luego de haber tenido incentivos políticos a desarmar esta digamos, regla contingente, y bueno, no se le creyó. Empezó a haber un divorcio entre la evolución nominal del tipo de cambio. Bueno, acá también hace referencia a cuánto, a los ratios de sacrificio que alguna vez se calcularon en cuanto a la intensidad y la duración de una recesión suficiente para desinflar o bajar esta inflación. Entre mayor sea el grado de inercia, mayor es el grado de
recesión que se tiene que soportar, sacrificar para bajar esta inflación. Vuelve un poco el trilema entre el controles cambiarios, movimientos de tipo de cambio, o sea, habiendo sacado el cepo, si uno quería mantener todavía algunos grados de libertad en la política monetaria, eh, el tipo de cambio tenía que permitirse que sea flotante. Y bueno, eso también generó un problema en cuanto al tipo de cambio, son corridas cambiarias. Lo que se critica acá es que el target no fue creíble, el target de metas de inflación. Un poco los hechos estilizados, sala las condiciones iniciales en las cuales se adoptan estos regímenes en otros países. Por lo cual, cuando la inflación no es alta, cuando la inflación es alta o moderada, se suele utilizar un régimen menos estricto de meta de inflación, y estos episodios muestran una convergencia más lenta y con crecimiento y con deterioro en la cuenta corriente. Acá, bueno, habiendo un régimen de alta inflación, se aplicó un plan de estabilización estricto, que bueno, dada esta no credibilidad, generó, ¿no? Primero este rápido reacomodamiento de las expectativas, un optimismo exacerbado, un fuerte efecto de la política monetaria en precios y salarios, lo cual afectó el nivel de actividad. Y también un efecto fuerte del tipo de cambio real, ya que ahora se dejaba flotar, se dejaba libre de alguna forma. Hubo un efecto redistributivo regresivo en ese caso, por ambos lados. Bueno, un poco esta prima de riesgo que generó que empieza a haber una sospecha de qué tan bueno era invertir en Argentina, por estos capitales que ingresaban. Y acá, bueno, habla un poco de la sustentabilidad de este plan de estabilización. La idea sugiere que un rápido ajuste de la inflación y una lenta construcción de débito externo son precondiciones para implementar un plan así. Por lo tanto, no debería haberse esperado una convergencia lenta de la inflación, sino haber estabilizado un poco más rápido, no tanto un gradualismo. Bien. Por último, otra de las propuestas que se plantearon es la dolarización. Bien. Lo que hace referencia a la dolarización es que el peso ya no funciona como unidad de cuenta, medio de pago ni reserva de valor, por lo cual en un régimen de alta inflación con fuerte variación del tipo de cambio, cesión de pagos, procesión de deuda, congelamiento de precios bancarios, ahí se moldea la prestación de quienes ahorran y empiezan a haber incentivos para irse a una moneda extranjera. Acá se demuestra que quienes apostaban al dólar a largo plazo han ganado, dada la inestabilidad cambiaria. Pero bueno, se critica que este tema de tanto bimonetarismo como dolarización limita la efectividad de la política fiscal monetaria y cambiaria. Se sacrifican estos instrumentos fundamentales que sirven para absorber shocks exógenos y reducir la volatilidad propia de la economía. En los casos, por ejemplo, en la caída de los precios de exportación o una salida de capitales, se sugiere que utilizar estas políticas, de las cuales no se dispondría en un régimen dolarizado, sería efectivo. Un poco la idea acá es que la coexistencia de la moneda
haga que la moneda extranjera de uso extendido comience a reemplazar las funciones del dinero local. Y acá se va a explicar en qué aspecto, ¿no? O sea, puede haber una realización de jure, lo cual implica que está dada por decreto, o parcial, de facto, ¿no? Ya porque los agentes se comportan así o tienen incentivos para comportarse así. Hoy en día la más fuerte es la financiera porque los ahorros son en dólares, sirven como reserva de valor. Eh, Ahorrar en pesos, aunque haya tasas relativamente atractivas en los plazos fijos en pesos, sugiere también que hay un riesgo en la inestabilidad cambiaria, el cual es tan difícil de predecir que se prefiere ahorrar en dólares. Empieza a haber precios dolarizados en bienes de alto volumen o del real estate, eh, una cuestión de también de trazabilidad de los precios y sustitución de moneda. Todos estos dos efectos más reales se dan, como digo, en un segmento más reducido del mercado de bienes. Eh, pero bueno, una dolarización implicaría las tres funciones. Todo empieza con la inflación, que genera que las decisiones de largo plazo sean complicadas de tomar y tengan que haber contratos indexados para más o menos tener una estabilización en los negocios. Pero misma esta indexación es un piso inflacionario difícil de quebrar y que, digo, siempre es el piso y es de ahí para arriba, lo cual puede llegar a generar una espiralización. Bien. Acá se habla de cómo la devaluación real impacta a través del pass-through, ya que las devaluaciones terminan yendo hacia precios, por lo cual, que casi al 100%, por lo cual hay como una sustitución de monedas en ese caso. Mm, se renueva esta idea de Krugman y Taylor que habíamos mencionado de las evaluaciones que tienen efectos contractivos, un pass-through alto. Enfatiza la pérdida de señoriaje, que es la capacidad del Estado de adquirir bienes y servicios a cambio de la emisión de dinero sin valor intrínseco, lo cual, bueno, ayuda al financiamiento del Estado, que cubre un poco estos desequilibrios fiscales. Pero bueno, acá vamos a ir a la idea más de responsabilidad o irresponsabilidad del uso de la política fiscal y si el señoriaje avala esa irresponsabilidad o no. Lo que mencionábamos, que los beneficios de ahorrar en pesos requiere que superen cierto umbral, ya que eh, hay como está implícito el riesgo cambiario, es difícil de compensarlo. Se habla de esta idea de la paridad descubierta de tasas de interés, OI. Digo, ambas monedas o ambos activos, si se ve al dinero como un activo, deberían dar la misma tasa de interés corregida por la prima de riesgo, en el caso del peso. El, el riesgo cambiario que se exponen. Acá hace referencia a la teoría de las áreas monetarias óptimas de Mandel, que dice que la valorización se justifica siempre y cuando el país, el cual está adoptando la moneda de otro país extranjero, tengan ciclos económicos o estructuras económicas semejantes y además se justifique por la movilidad de mano de obra entre ellos y recursos y bienes de capital. Tiene que haber como una integración de estos mercados, de factores. De lo contrario, estarían poniéndose en fase dos economías que tienen shocks heterogéneos
por lo cual la tasa de interés que termina uno afectaría al otro, quizás haciendo entrar en recesión como estaba en un periodo expansivo. Un claro ejemplo, ¿no? O sea, la tasa de interés elevada enfría la economía cuando quizás Argentina está en un periodo expansivo, no le beneficia. Lo que se enfatiza es que no elimina la posibilidad de incurrir en déficits fiscales. Digo, sí, hay una posibilidad de financiarse con deuda externa, no solamente con emisión monetaria. Sí, quizás es un poco más complicado, por lo cual elimina esa facilidad del Banco Central como prestamista de primera instancia, entre comillas. Dice que también otra posibilidad de regular la liquidez en el mercado de dinero es a través de los encajes bancarios, ya no a través de la exporta de dinero del Banco Central. Acá un poco las ventajas y desventajas. Ventajas: la realización, credibilidad, riesgo cambiario se elimina, reduce inflación, lo hace de forma sostenible y termina con la responsabilidad del financiamiento monetario. Desventajas: implica importar la política, esto de la teoría de Mandel, que impide que se amortiguen los shocks externos, elimina la posibilidad de utilizar responsablemente el financiamiento monetario, bueno, ese es polémico. Dificulta la regulación de las tasas de interés domésticas, elimina la prestamismo en última instancia. Bien. Toda esta propuesta de dolarización tiene que ir acompañada de disciplina fiscal, flexibilidad laboral y apertura comercial. Hay dos enfoques: uno establece precondiciones y otro es directamente just do it. Se supone que para hacerlo de forma ordenada hay que tener primero estos tres ejes: disciplina fiscal, flexibilidad laboral y apertura comercial. Y bueno, va a ir un poco al caso de la experiencia regional. Brasil y Chile lo que hicieron fue indexar contratos y después desindexarlos con una nueva moneda, en el caso de Brasil nada más, perdón. Bolivia, Perú y Uruguay no indexaron, solamente estabilizaron. Vamos a ver el ejemplo de economías realizadas: Ecuador, Panamá, El Salvador. Quizás el caso de El Salvador se explicaba un poco más por el tema de las remesas. Panamá estuvo dolarizada porque era como una colonia de Estados Unidos. Ecuador sí, realizó en un contexto de crisis como es Argentina. No tenía reservas líquidas, tenía inflación local y el ajuste fiscal era necesario para hacerla viable. Un caso parecido a como se aplicar acá. Las consecuencias de esto fue que la versión construye la economía se desempeña de manera procíclica y acompañando y amplificando el ciclo económico internacional. Esto es la teoría de Mandel. Bueno, se habla de que hay tenencia de dólares en Argentina de forma informal, 50% del PBI, por lo cual eso se podría volcar a consumo e inversión. Acá se habla de cómo sería este canje: sería la base monetaria dolarizable y dividirla por las reservas de libre disponibilidad para así obtener el tipo de cambio de conversión. También se deberían incluir los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las LELIQs. La idea de esto es hacerla competir según las ideas de algunos los motores de esta propuesta. Es importante alinear los flujos de ingresos y gastos del sector público, ya que no habría prestamista en el caso donde se incurra en déficit, por lo cual no debería darse el caso de que llegue a cumplir contratos del Estado, sí, por tener un déficit monetario, un déficit fiscal. Bueno, ahora hay un canje físico en cuanto a billetes y monedas. Debería liquidarse el Banco Central, por lo cual también se podrían aprovechar estos adelantos transitorios y otras transferibles que tiene, pero bueno, ya como que eh, no están amortizados, es un poco más. Esta propuesta se fundamenta mucho en la teoría de la ayuda de inversión.
se espera que el solo anuncio restaure la confianza y que bueno, haya financiamiento externo, lo cual no está para nada garantizado y es muy poco probable. Acá la prevención incluirá junto al sector público, implicaría un ajuste en la relación de sucesión en la etapa previa y un sacrificio muy significativo en instrumentos económicos que limitarían las futuras posibilidades de desarrollo. Ya es una visión un poco más que toma partido, ¿no? En este caso. Toma partido más por la estabilización de la moneda, que se premie el ahorro en moneda local, un marco regulatorio adecuado, política de coordinación, que la intervención del Estado sea para completar los mercados financieros, ¿no? Estabilización, premia el ahorro en los pesos, regulaciones, eliminar círculos sin intermercados. Bien. Y bueno, hace como un resumen diciendo que dolarizar implica comprar la credibilidad que la moneda local no tiene. Sin embargo, hay precondiciones muy importantes de esto. Y bueno, vimos este tema a la luz de las experiencias latinoamericanas. Vamos a hacer un resumen, digo, estos modelos intertemporales de juegos política. Vimos estos modelos de alta inflación, crisis cambiarias, crisis general, las dos propuestas que hubieron en cuanto a cómo paliar estos ciclos. Y bueno, un caso especial de macroestructura que vamos a ver ahora. Un enfoque más estructural. Se va a mencionar un poco este problema que tiene la economía argentina en los últimos, desde el 2016 hasta la fecha actual, donde los extraídos pierden participación en el producto, 8 puntos de participación en el producto, que son $35.000. Obviamente se ve en registrados, la baja es mucho más. Y se hace un poco referencia a que si estas economías de escala se generan sus precios, sus valores, agregando un markup a la renta de la mano de obra, y el W, el salario es el precio respecto del precio del producto y la renta del capital respecto del precio del producto, más un markup. De alguna forma esto hace referencia a que hay un beneficio extraordinario, ya que al costo total respecto del producto se le suma un markup, una ganancia adicional a la ya remunerada, remunerado uso del bien capital. Entonces se investiga quizás un poco este beneficio extraordinario que podría llegarse a producir a costa de trabajadores asalariados. Este markup vemos que aumenta independientemente de la postura del gobierno, lo cual indica que hay un grado de competencia que baja, evidentemente, en el mercado. Sube cuando hay poca competencia. Esto también da cuenta de una ineficiencia en el manejo de la política económica y hace referencia al capitalismo o capitalismo de amigos, donde las instituciones de gobernanza empiezan a jugar más protegiéndose entre sí. Dada la incertidumbre que hay, eligen protegerse entre sí antes que competir, ¿no? Digo, esto va como en detrimento. Con capitalismo de amigos en detrimento de la competencia.
consiguen dólares a precio oficial, pero ponen precios con alto markup, digamos. El precio al final lo que se ve es que se correlaciona con la brecha cambiaria y no con el dólar oficial que no sube esto, ¿no? O sea, el dólar va por acá, este proteccionismo de amigos es lo que genera que después el salario sufra y la demanda agregada también. Los capitalistas, los empresarios prebendatarios, prebendados, digamos, generan recesión, no ganancias de eficiencia. Aumenta la brecha cambiaria y sin embargo el salario sube, baja. El no registrado en rojo baja un poco más. La productividad laboral cayó mucho menos que los salarios reales, por lo cual no puede decirse que los salarios reales caen por falta de productividad, sino que el markup tiene acá un rol más importante. Digo, se explica más por el markup que por la caída en la productividad. Se ve esta productividad volátil, el salario lo es aún más en distintos momentos de nuestra Argentina, y el Estado presente que no logra, por ejemplo, en este caso, donde se marca una tendencia lineal del PBI per cápita del ingreso percibido por las familias, después de la pandemia el PBI per cápita se recupera, tocando acá nuevamente la tendencia, pero el ingreso percibido por las familias no, lo cual da esta crisis de representación política. El estado de bienestar se hizo reducir el riesgo de las familias y mejorar su bienestar, no se nota en Argentina. El estado de bienestar debería haber reducido este riesgo asociado al empleo y ayudar a completar los mercados para que las familias no estén ilíquidas. Un poco lo del IFE en la cuarentena, etcétera, que bien después no se logró consolidar. Eh, Se hace el planteo de agentes heterogéneos, de Hank, y se habla, o sea, es la única forma en la cual se puede empezar a hablar de distribución del ingreso. Riesgos laborales no asegurados, mercados incompletos, los cuales el Estado no sale a completar. La inflación y la dependencia fiscal. Bien, el impuesto inflacionario y la base monetaria. El impuesto inflacionario vemos que logra superar a la base monetaria. El impuesto inflacionario sube, la demanda de dinero cae. Tiene que ver con el régimen de alta inflación. El escaso crédito que se genera lo en las LELIQs. Esta es una realidad, el escaso crédito. Los bancos no prestan, sino que prefieren tener LELIQs a generar préstamos, a abastecer el mercado de crédito, por lo cual el crédito privado real cae. Bien. Lo que vemos acá es que si bien el empleo en cantidad de puestos sube, 3%, 17% en el caso de no registrados, el salario real sigue bajando, menos 16%, menos 24% en el caso de no registrados. Si bien hay más dinámica para creación de empleo en trabajo no registrado, obviamente percibe mucho menos ingresos. Crece la informalidad y se trabaja más, se gana menos. El problema acá empieza a ser no el empleo, no el nivel de empleo, sino el mal empleo. Hay una dualidad estructural en este caso. No solamente habría que mirar el nivel de empleo entonces. El nivel de empleo puede haber crecido, pero eso, si fue a costa de trabajos precarios o de mala calidad, digo, no es el mismo análisis. Las tres fuentes posibles de crecimiento que se plantean a partir de estos problemas es la acumulación de capital, trabajo, recursos, capital humano y recursos naturales nuevos. La idea es empezar a mover esta frontera de posibilidades hacia afuera. La otra es las mejoras tecnológicas, discusión e innovación. En el caso de Argentina, como todavía está en caso de ineficiencia, no está sobre la frontera de posibilidades de producción, lo que debería hacerse es reducir esa ineficiencia. Un cambio estructural progresivo, reducción de la dualidad de la que recién comentamos. Entonces, ¿qué explica la brecha con, por ejemplo, Estados Unidos, medida en relación del PBI de cada uno? El capital humano, un 33% de esta brecha relativa del crecimiento tiene que ver con capital humano. El 63%, o sea, dos tercios de estas partes, tiene que ver con tecnología e ineficiencia. Es lo que se debería hacer en reformas que mejoren instituciones y la gobernanza.
de control de reserva, cambio estructural regresivo. La productividad del sector transal es más elevada, primario e industria. Pero la industria está protegida y hay desindustrialización prematura. La productividad agregada sube si se incrementa dentro de cada sector que crecemos rápidos de manera. Bueno, se habla de sectores más dinámicos, que son escalas, finalidades, learning, cadenas globales, más asociados a los servicios, ¿no? La industria protegida no igual hay desindustrialización, ¿no? Así como hincapié más en los servicios que en la industria. O sea, hay más productividad donde no está viendo resultados. Eliminar la ineficiencia. A ver, esta propuesta, la caída de la informalidad y el contrarreloj es una gran fuente de aumento de productividad potencial. Bien, o sea, blanquear el mercado, ¿no? Acá hay una regresión hecha por el Banco Mundial que dice que la informalidad, el porcentaje de fuerza laboral en informalidad respecto del eh, producto per cápita. Argentina está bajo cuando ya está en el 50% de informalidad. Esta regresión implica que entre menos informalidad haya, mayor podría ser el ingreso per cápita. Este es un último marco analítico donde habla de las estructuras económicas y el marco institucional genera las organizaciones que son los mecanismos de asignación, lo cual habla un poco de la gobernanza, de los incentivos, coordinación, distribución de riqueza, diferencia de capacidad de formación de élites. En definitiva, esta formación de élites es lo que impide o imposibilita el cambio, ya que están influenciando el sistema político, el capital social, el cambio estructural lo dificulta esta formación de élites y estas crisis que destruyen y generan el sistema productivo al final son recurrentes y benefician quizás a este capitalismo, a estos capitalistas más del tipo exportador. Pero bueno, esta transformación estructural debería tener como eje estos incentivos, coordinación y el efecto de Ramis. Bien. Hicimos este último repaso.